Hola amigos, hoy bendigo a Dios por tu vida y quiero darte las gracias por el apoyo incondicional que le estás dando a este programa Palabra Viva. Quiero invitarte para que nos sigas apoyando, para que te suscribas y así puedas obtener la exclusividad de los temas que semana tras semana voy a desarrollar para tu crecimiento espiritual. Gracias una vez más por este gran apoyo. Pido a Dios para que te sostenga, para que te bendiga y sobre todo para que te puedas unir a este esfuerzo que estamos haciendo de hacer posible que el mundo entero sea tocado por el poder de Jesucristo y de su palabra. Que Dios te bendiga y gracias por tu apoyo. Hola amigos, que Dios te bendiga y te llene hoy de su paz y de su alegría. ¿Sabes una cosa? La vida es muy corta para estar aburridos. Por lo tanto, alégrate, regocíjate, ponle entusiasmo a la vida. Y ¿sabes una cosa? A veces es importante olvidarnos cómo nos sentimos y recordar lo mucho que nosotros valemos para poder estar alegres. Y tú eres una persona que vales mucho. Por eso, ponle una sonrisa a esa cara hermosa que Dios te ha dado. Llénate hoy de una fuerza interior por dentro que te haga capaz de levantarte, aún si estás en la cama todavía. Y sobre todo, capaz de levantarte por dentro y decir, voy a luchar, voy a trabajar, voy a salir adelante, voy a vencer. Porque Dios está conmigo. Aprenda a tener esta afirmación, aprenda a tener esta declaración de fe que hagas dentro de ti y sobre todo, siempre recuerda que con Dios no hay nada que no puedas hacer. ¿Por qué te detienes? ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué te angustias? ¿Por qué esa ansiedad? ¿Por qué ese dolor? ¿Por qué esa preocupación? Si Dios siempre está contigo y sobre todo, eres un Dios que es poderoso, es grande y siempre puedes contar con Él. Así que regocíjate hoy en el Señor y llénate de su fortaleza. Hoy la iglesia celebra un gran nacimiento. Por supuesto, cuando celebramos tu nacimiento, cuando celebramos mi nacimiento, siempre es un momento de poder decir gracias Dios por la vida que nos das. Hoy la iglesia dice gracias Dios por la vida de este gran hombre, San Juan el Bautista. Esta es la fiesta que hoy celebramos en la iglesia, el nacimiento del precursor, el nacimiento del heraldo, el nacimiento de San Juan el Bautista, que fue elegido desde el vientre de su madre para preparar el camino del Señor. Qué interesante, ¿no? El propósito de este gran hombre, preparar a las personas para la venida del Mesías. Me encanta San Juan el Bautista, ¿saben por qué? Porque fue un hombre bastante humilde, un hombre que nunca buscó ser el centro. Por el contrario, él buscaba decrecer para que Jesús creciera. Una persona que entendió su rol dentro de la historia. Él venía simplemente a ser un testigo de la luz. Pero él sabía que la luz que venía al mundo a iluminar a todos los que estaban en tiniebla se llamaba Jesús nuestro Señor. Hoy el Evangelio está tomado de San Lucas en el capítulo 1, versículos 57 al 66, como también en el versículo 80. Y hay varios momentos de este evangelio que hoy quisiera como que hacer una pausa y reflexionar con ustedes, porque me parece interesante la forma como Juan el Bautista llegó a este mundo. Recordemos que su padre era un sacerdote, ¿sí? Y era un hombre ya bastante anciano. Y su madre, Isabel, por supuesto, era una mujer también anciana y aparte de eso, era estéril. Sin embargo, fíjense cómo comienza hoy el evangelio diciendo, dice la palabra de Dios, que al cumplirse el tiempo en que Isabel debía dar a luz, tuvo a un hijo. Fíjense ustedes este detalle. Juan el Bautista llega en el momento de Dios, no en el momento en que Zacarías e Isabel quizás lo habían diseñado o lo habían planeado, o si ustedes quieren, lo habían deseado, no. Juan el Bautista llega en el momento en que Dios lo había decidido, llegado el tiempo de Dios, el tiempo en que esta mujer debía dar a luz de un hijo llamado Juan el Bautista. Esto es importante que nosotros lo tengamos siempre presente. ¿Por qué? Porque quiero que nunca se te olvide esto. Las cosas siempre llegan y suceden en el momento de Dios. Quizás para Isabel, quizás para Zacarías, ya había pasado el tiempo de tener un hijo. Era casi que imposible por la historia, por la misma esterilidad de esta mujer, por los años que los dos tenían. Sin embargo, llegado el tiempo en que Dios decidió que tenía que suceder, sucedió. Y vino este gran hombre a este mundo. ¿Por qué?
Porque Dios sabe siempre lo que hace. Porque Dios llega cuando tiene que llegar. Y porque las cosas suceden siempre en el tiempo de Dios. Y Juan el Bautista tenía, dentro de la historia, tenía un momento en el que él tenía que llegar. Y un momento preciso, porque su misión, para la cual Dios lo había creado y lo había tejido en el vientre de su madre, era la de preparar el camino del Señor. Tú estás en este mundo y llegaste a este mundo, ¿sabes una cosa? En el momento de Dios. No estás aquí por accidente. No estás aquí por un error. No estás aquí porque simplemente algo sucedió. No, estás aquí, ¿sabes por qué? Porque Dios lo decidió de esa manera. En este momento de la historia, Dios te creó a ti. ¿Cuántas veces quizás tú has dicho o has pensado, me hubiese gustado haber nacido en tal tiempo, en tal época? ¿Sí? ¿Cuántas veces quizás lo has pensado o lo has dicho? Porque a lo mejor te identificas con un momento dado de la historia. Porque crees que a lo mejor ese momento de la historia quizás la vida en la humanidad era mucho mejor, o no había tanta guerra, tanta violencia, o no había una pandemia como el COVID-19 que estamos ahora viviendo. Y de pronto tú dices, me hubiese gustado haber vivido, haber nacido en esa época. ¿Sabes una cosa? Esta era tu época, este era tu tiempo. Y solo Dios sabe por qué te creó ahora. Porque Dios, cuando te creó, Dios tenía un propósito y tiene un propósito para con tu vida. Y ese propósito que Dios tiene para contigo, este es el momento para desarrollarlo. No es un propósito para haberlo vivido hace 30, 40, 50 años. No, es ahora, en este momento, en este presente, que Dios te quiere ver viviendo. Y sobre todo, entendiendo cuál es tu propósito, para qué Dios te ha llamado. Juan el Bautista llegó a este mundo. Y cuando él llegó, muchos se preguntaban, ¿qué llegaría a ser de este niño? Pero hay algo que me llama la atención hoy, en el versículo 66, y dice, porque ciertamente el Señor mostraba su poder en favor de él. En otras palabras, dice la palabra de Dios que en efecto la mano del Señor estaba con él. Qué interesante, la mano del Señor estaba con él. En otras palabras, el Señor estaba con él. Hoy quiero recordarte a ti algo, y es que para nosotros poder vivir en este mundo y sobre todo poder realizar el propósito de Dios, tenemos que estar seguros de que la mano de Dios está con nosotros y sobre nosotros. Esa mano de Dios es la mano que protege, es la mano que promueve, es la mano que exalta, es la mano que le da un propósito a la vida de cada uno de nosotros. Siempre me encanta cuando veo la imagen de un papá tomando la mano de su niño, porque siempre pienso que esa es la mano de Dios. Y así como un padre lleva a su niño a lugares desconocidos y sin embargo el niño tiene paz, tiene serenidad porque tiene confianza en esa mano que le protege, así yo y yo tenemos que estar seguros, confiados en este mundo, de que aunque Dios nos lleve a lugares desconocidos, no tenemos por qué temer. ¿Sabes por qué? Porque estamos tomados de la mano del que todo lo puede, nuestro Padre Celestial. La mano del Señor estaba sobre él. Qué importante es que siempre sientas la mano de Dios. ¿Sabes una cosa? Cuando sentimos la mano de Dios ya no hay ansiedad, ya no hay miedo, ya no hay zozobra, ya no hay angustia. ¿Por qué? Porque estamos convencidos quién nos tiene de su mano. Nunca te olvides quién te tiene de la mano. Y hazme un favor, nunca te sueltes de esa mano. Y dice la palabra de Dios, y con esto quiero terminar en el versículo 80, hablando de Juan el Bautista, nos dice que el niño crecía y se hacía fuerte espiritualmente. Eso es fascinante. Es decir, San Juan el Bautista no solo crecía físicamente, sino que también crecía espiritualmente, se fortalecía por dentro. Qué importante es entender que nosotros también estamos llamados al estilo de San Juan el Bautista a crecer espiritualmente, no solo a crecer físicamente, sino espiritualmente. Y así como una persona que quiere crecer físicamente, va al gimnasio y tiene una dieta especial y se cuida de las comidas y la dormida y tantas otras cosas, oye, hay que procurar nuestro crecimiento espiritual. Y también hay ejercicios para ese crecimiento espiritual, ¿sí? Ese crecimiento espiritual no es otra cosa más que crecer en la fe, ¿sí? Crecer en la fe. Crecer espiritualmente es crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor, como nos dice su palabra. Es crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios. Yo quisiera que tú también
te empeñaras en crecer espiritualmente. Y claro, estos mensajes que comparto todos los días, el único objetivo que tienen es que tú puedas crecer espiritualmente. Y me da alegría que los escuches. Y yo estoy convencido y escucho tantos testimonios de muchos de ustedes que me dicen: Padre Mario, gracias por sus mensajes porque nos hacen crecer siempre espiritualmente. Y eso a mí me llena de un gozo impresionante. Yo quisiera que sigas creciendo. Y para que sigas creciendo te invito para que no te olvides la palabra de Dios. Aquí, en esa palabra, vas a conocer a Dios. Léela, medítala. Y por supuesto, estamos llamados a leerla, a meditarla y a practicarla. Pero también la oración, no te olvides, esos momentos de intimidad con Dios. La oración, qué importante es encontrar esos momentos en medio de tanto ajetreo, en medio de tanto trabajo, tantas ocupaciones, encontrar momentos específicos y especiales, encuentros íntimos con nuestro amor, con Dios. Pero también la iglesia, no te olvides de la iglesia, no te olvides de la iglesia. Hay gente que a veces puede decir: es que yo tengo una relación muy estrecha con Él y yo estoy creciendo con Él. La iglesia es importante. Recordemos que muchas de estas cartas fueron escritas a las iglesias, a los corintios, a los efesios. O sea, por favor, Dios nos quiere ver reunidos como iglesia, creciendo como iglesia. Y ahí la importancia de ir a la iglesia, venir al encuentro con el Señor, con los hermanos, las hermanas en la fe. Pero también, por supuesto, crecemos espiritualmente a través de los sacramentos, ¿sí? A través de los sacramentos. Qué importante es entonces que ojalá procures en tu vida siempre ese crecimiento. No te quedes estancado, por favor, no te quedes estancado. El que no crece se queda estancado. Y en la vida no podemos darnos el lujo de quedarnos estancados. Todos los días tenemos que procurar crecer. Estamos en crecimiento. Y recordemos, este no es un crecimiento express, no es un crecimiento de la noche a la mañana, no. Es un crecimiento que es procesual, ¿sí? A veces pareciera que no avanzamos, pero estamos avanzando. Así que dale gracias hoy a Dios porque Él te permite crecer a través de su Espíritu. Dale gracias hoy a Dios porque te tiene con vida. Y dale gracias a Dios, ¿sabes por qué? Porque siempre su mano está puesta sobre ti. Y esa mano nunca nos va a soltar, nunca nos va a desamparar. Pido a Dios para que te bendiga, que te acompañe y que el Señor te llene hoy de su alegría. Y recibe su bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.